los que pasan por dolor, de los que vagan sin paz y sin razón. Por su libertad todos vamos a cantar. Libre soy, Él es Dios, de todo es Rey, poderoso y majestuoso. Él es Dios, es bueno y fiel, nuestro Dios. Él es Dios, de todo es Rey, poderoso y majestuoso. Él es Dios, es bueno y fiel, nuestro
Señor, tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Yo iré en mi yo iré en mi mas yo escogeré, darle gloria a Él. Yo iré en mi yo iré en mi mas yo escogeré, darle gloria a Él. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar, todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Crean en Dios, su voz levanta el viento y nada
tiempo de nuestra profesión de fe, así es que tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, puede ser impresa o puede ser en su teléfono y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Segunda entrega, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, de esta miniserie Valores Espirituales del Reino, valores eternos, valores que van más allá de los valores del mundo. Seguimos predicando junto con toda la red de iglesias Oreb sobre la carta de Pablo a los filipenses y posteriormente vamos a predicar sobre la carta de Pablo a los colosenses. Nuestro texto base de el sermón de hoy está fundamentado en Filipenses capítulo 1, versículos del 7 al 11, que dicen así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos con mis hermanos, hermanas, amigos y amigas en este domingo de enero del 2022, Padre bendito, de enero 23. Te damos gracias, te pedimos que seas tú quien nos hable en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos valores que son más allá de los valores del mundo, valores que son espirituales y que son provenientes de Dios y por lo tanto son eternos. Y vamos a ver tres valores más. En la semana pasada empezamos a ver en esta miniserie algunos valores eternos y espirituales del reino de Dios. Así que vamos a continuar con esta miniserie, en esta que es su segunda entrega, fundamentada en estos versículos preciosos que componen una oración que Pablo introduce en sus cartas después de la salutación, una oración que va de los versículos del 3 al 11 y les decía yo, vimos los versículos del 3 al 6 la semana pasada. Hoy del 7 al 11, en este capítulo primero, en esta carta de tanto gozo que es la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, una carta emotiva, una carta escrita muy probablemente en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol de los gentiles, de Saulo de Tarso, convertido, transformado en el pequeño, así es lo que quiere decir Pablo, pero que nosotros vemos como un hombre que se dedica a sembrar iglesias, a llevar el evangelio a aquellos pueblos que eran rechazados por los judíos. En esta parte inicial ha iniciado ya su oración. Después de la salutación, decíamos, de los versículos 1 y 2, viene la oración del 3 al 11. Y ahora continúa hablando de cómo les tiene presentes en sus oraciones. Y además el por qué los tiene presentes. Aquí Pablo nos dice: les amo y les amo por estas razones y para esto es el amor de Cristo. Así que los valores que vimos la semana pasada son el valor del agradecimiento y la memoria edificante, el valor de la comunión en Cristo y el valor de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora tenemos tres valores más que los vamos a dividir en las enseñanzas y que podemos encontrar en estos versículos que tienen muchísimas más valores y muchísimas más enseñanzas. Estos valores son importantes porque son eternos, porque son espirituales y por lo tanto también son
aplicables a nuestra vida, a nuestro entorno y principalmente también cuando estamos hablando de amor, de gozo entre hermanos en nuestras congregaciones, entre hermanos en la fe, mirándonos los unos a los otros como nos miraría Jesús. Y aquí les recomiendo nuevamente uno de mis autores, pastores e intérpretes jóvenes de la música cristiana, de mis favoritos. Puedo mencionar a 3, Elí Gutiérrez de Oreb, a Alex San Pedro de España y al que me refiero, que es colombiano, Santiago Benavides. Santiago Benavides tiene una canción que nos habla precisamente así: cómo es la mirada de Jesús, cómo nos mira Jesús, cómo nos ve a través de su misericordia, cómo nos ve a través de su piedad, cómo nos ve a través de su gracia y cómo del mismo modo deberíamos de mirarnos entre nosotros. Les contaré una historia cortita y bonita que nos lleva a la ternura y que, la encontré buscando una ilustración para este sermón. Nos dice que en una iglesia en los Estados Unidos, 2 pequeñitos, dos chiquitines de unos 4 años, estaban en el salón principal de la iglesia antes de irse a su escuela infantil, que los mantenían ahí a toda la iglesia unida mientras cantaban alabanzas, mientras entonaban en pleno. Uno de ellos era rubio, cabello rubio, piel muy blanca, ojos claros, azules, verdes, no sé. Y el otro era afroamericano, piel morena, cabello rizado, hermosos los dos. Y estaban sentados juntos en el templo. La mamá del niño afroamericano cantaba en el coro y había la peculiaridad de que era la única dama de color en el coro de esta iglesia. Como los niños empezaron a platicar, empezaron a hablar en voz baja durante el servicio, la mamá del niño blanco, que se encontraba centrada detrás de ellos, se inclinó hacia adelante para llamarles la atención, para darles una palabra de corrección. Así que les dijo: niños, estamos en pleno culto, por favor, no hablen, guarden silencio y respeto. Un momento después el niño afroamericano le preguntó a su amigo: oye, ¿quién es ella? Es mi mamá, fue la respuesta del niño rubio. Y el niño afroamericano le dijo: mi mamá canta en el coro. Y le dijo el pequeño, el rubio: oye, ¿y cuál es tu mamá? Recordemos que era la única mujer afroamericana. Pero para este pequeñito rubio, para este pequeño güero, como les decimos en México, él no estaba mirando el color de la piel de las hermanas. Por eso preguntó: ¿cuál es tu mamá? Porque les escuchaba a las hermanas alabar a Dios juntas, adorar juntas, unir sus voces, unir sus corazones. Y eso es lo que el pequeño veía. Por eso, entre todas las hermanas que estaban enfrente, en el coro, en el grupo de alabanza, no sabía cuál era la mamá de ese pequeñito. Así que es así como debemos mirarnos, como este pequeño ve a las damas del coro, como Pablo ve a los hermanos y hermanas de la iglesia de Filipo. Cómo nos mira Jesús, cómo nos ve Jesús. Jesús nos ve con el crisol, con la lente de su amor. Podemos encontrar esto, por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y los versículos del 20 al 26, que nos dicen así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos nosotros, mis hermanos. Y continúa en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. Es una oración de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Hermosa oración de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en una encomienda que nos deja también nuestro Señor Jesucristo en el versículo 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre bendito, qué hermosa oración de nuestro Señor, tomándonos en cuenta a nosotros, los que hemos creído por la predicación de los que nos fueron precedentes de nosotros, nos predecieron. Y es una oración hermosa, porque si hemos creído en Cristo debemos amar, porque si hemos creído en Cristo debemos mostrar ese amor. Y de eso se tratan estos valores espirituales y eternos del reino de los cielos, del reino de Dios. Así que vayamos a nuestra primera enseñanza, el valor de ser copartícipes de la gracia. Y está basado este valor de ser copartícipes de la gracia en el versículo 7, Filipenses 1:7, y dice, y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es justo, dice Pablo, es justo sentir. Y nos preguntamos a qué se refiere Pablo con esto de que es justo sentir. Pablo inicia hablando de la justicia, pero no de que él sea justo o de que los hermanos en sí sean justos, sino de que es justo sentir ese amor por ellos. Y no es que Pablo se contradiga con lo que nos dice en la carta a los romanos, que nos dice no hay justos ni aun uno. Y es que Pablo efectivamente no se refiere ni a él ni a los hermanos de Filipo, se está refiriendo a la justicia de sentir eso que él siente por los hermanos de Filipo. Y se refiere al sentimiento, habla de que es justo el sentimiento. Y si nos vamos a la más fácil, corta y conocida definición de la justicia, ius, viene de los romanos, ¿verdad? Ius, que dice dar a cada uno lo que le corresponde. Dicho de otras maneras, o como se dice ahora coloquialmente, y que lo hemos escuchado mucho recientemente, que dice, amor con amor se paga. Pablo siente amor y es justo que sienta ese amor porque es amado también por estos hermanos de Filipo. Por eso habla de la justeza, de la justicia, de sentir como siente. Y es que no podía ser de otra manera. Pablo fue usado por Dios como instrumento para la transformación de estos hermanos. Pablo les habla del Evangelio. Pablo les habla de Jesús. Pablo siembra en su corazón la razón de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Les acompaña en la conformación de su iglesia y les ve, les mira fieles al Evangelio, manteniéndose fieles al Evangelio. Y por eso es que les lleva en el corazón, por eso es que les lleva en sus oraciones, aún en los momentos difíciles, aún en su prisión. Y les recuerda entonces en el corazón, en una situación que en este contexto que estamos viviendo actualmente con la pandemia nos va a sonar muy conocida y muy comprensible. Lo siente con él a pesar de la distancia y a pesar del encierro. Por eso les digo que nos va a sonar conocida, porque en los hermanos, en la iglesia, nos sentimos juntos en Cristo Jesús, a pesar de la distancia y a pesar del encierro que por cuestiones sanitarias debemos de seguir. Por ello, la versión de la Biblia que se llama La Palabra tiene una redacción diferente y que nos puede ayudar a comprender el pasaje.
y lo hace en una forma de pregunta y dice, ¿acaso no está justificado esto que siento por ustedes? Lo llevo dentro de mi corazón. En esta versión de la palabra dice, está justificado lo que siento. Y luego les dice Pablo en una cosa preciosa, y en mis prisiones, es decir, en medio de mi prueba, en medio de mis hechos difíciles, en medio de mis angustias, me gozo de tenerlos en el corazón y me gozo de quererlos, me gozo de amarlos. Y después de esto también hay una mención de la razón de tanto amor, que han actuado en defensa del Evangelio. Recordemos que en la iglesia primitiva batallaron ya desde entonces, como lo hacemos ahora con las falsas doctrinas. Así que se han mantenido fieles defendiéndose de las falsas doctrinas como las que tenemos ahora de las confesiones positivas o la falsa doctrina de pagar por no sufrir. Así que les dice él, se han mantenido fieles, han defendido el Evangelio y además lo han comprobado, se han verificado, se han mantenido en fidelidad y en los hechos lo han demostrado, en la doctrina que enseñaba Pablo. Y entonces los hermanos también el amor a quien les llevó la palabra, a quienes le enseñaron, a quienes les bautizaron, colaboradores de Pablo, ¿verdad? A quienes por amor les llevaron caminando o navegando, pero la palabra de Dios, la palabra de Cristo, les llevaron el Evangelio. Pablo cumple el cometido que le encargó nuestro Señor Jesucristo. Así que estos hermanos lo reconocen y el amor es mutuo. Aquí viene a mi mente aquel famoso canto de la afición de los Pumas de la UNAM de fútbol soccer, que es muy conocido, que les dicen, ¿cómo no te voy a querer? Canta la afición a su equipo. Y es que es agradecimiento de la afición por la entrega en la cancha, por los logros, por las satisfacciones, siendo una manera distinta de decir lo que Pablo les dice a los filipenses. Pablo les podría decir, ¿cómo no los voy a querer si me acompañan en mi corazón, aún estando en prisión? ¿Cómo no les voy a querer si en su actuar han defendido el Evangelio? ¿Cómo no les voy a querer si se han mantenido fieles, confirmados en el Evangelio? ¿Cómo no les voy a querer si son hermanos, pero también son colegas, son camaradas, son compañeros de militancia? Hay amistad y hay amor. Es decir, están ubicados en el mismo lado de la cancha, tienen el mismo uniforme, la misma camiseta, hay identidad e identificación entre sí, pero también hay identificación e identidad como hijos ante los ojos de Dios, que es la parte principal de la historia. Reciben juntos y al mismo tiempo la gracia de Dios. Eso es ser copartícipes de la gracia. Participan en ella a la vez y juntos. ¿Qué significa esto de recibir de su gracia? Es recibir las bendiciones de Dios, es recibir su consuelo, es recibir de su guía, es recibir de su sabiduría, recibir y vivir de la paz de Dios, que decíamos es mucho más que la ausencia de conflicto. La paz de Dios es vivir en contentamiento, la paz de Dios es vivir en tranquilidad sabiendo que Dios obra en nuestra vida. Es vivir en tranquilidad sabiendo de su provisión cotidiana. Recibir de su gracia y ser copartícipe de eso es saber que todo cuanto somos, que todo cuanto tenemos proviene de Él, de Dios, de Cristo, de su amor. Saber que nos mira con esos ojos de misericordia y con ojos de perdón y vivirlo juntos. Y amándonos juntos los unos a los otros, y amando, adorando y alabando a Dios juntos. Ese es el motivo del regocijo de Pablo, a pesar de la distancia y a pesar de las circunstancias. En esta semana supe de una mujer que vive atormentada por el remordimiento probablemente. Se quiere acercar a Dios, pero vive en tormenta, vive
atribulada, vive distanciándose de la gente que debería de amar y cree que de esa manera se acerca a Dios. Oremos porque pueda conocer de este amor del que habla Pablo, de que pueda vivir de este amor del que habla Pablo con los demás, con los suyos, y que pueda reflejar el carácter de Cristo en su vida verdaderamente. Se atormenta y se la pasa rezando, no orando, sino rezando, horas y horas y horas, y no encuentra consuelo, porque no ha encontrado el verdadero camino hacia el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero podamos vivir este valor de ser copartícipes de la gracia con todas las personas que han entregado ya su vida a Cristo, y que esto nos motive para que más personas también puedan ser copartícipes de esta gracia de Dios que es para todos y que está a un sí de distancia. Y nos vamos a lo que es nuestra segunda enseñanza, el valor de amar desde lo más profundo, o el valor de amar profundamente, o el valor de amar con todo nuestro ser. Está fundamentado en Filipenses 1, 8 y 9. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Así que Pablo está recordando esa militancia de la que hablábamos en el punto anterior. Es Pablo ahora haciendo un juramento, que era común, no nos espantemos, era común en ese entonces, poniendo como testigo a Dios, y eso era para dar una veracidad absoluta a lo dicho. De hecho, es algo que Pablo lo hace reiteradamente, lo repite también, por ejemplo, en la carta a los Romanos 1:9, lo repite también en la segunda carta a la iglesia de Corintio 1:23, lo repite en la carta a la primera a los tesalonicenses, en el capítulo 2, incluso lo repite 2 veces en ese capítulo, en el versículo 5 y en el versículo 10, es decir, pongo a Dios de testigo. Y lo que Pablo quiere es que tomen su amor por verdadero, y por eso hace hincapié en ello. Su capacidad de enseñar, de discipular en amor, se fundamenta en el amor de Cristo. Así que no hay frialdad ni hay lejanía, como algunos maestros o quieren enseñar a los alumnos, ¿no? Con frialdad, con lejanía, mostrando una posición lejana. Verdaderamente Pablo nos muestra que eso no es así, o no debe ser así en la iglesia. Se tiene que enseñar con amor. Si se enseña el evangelio es por amor a los hermanos, y este se fundamenta en el amor de Cristo por la humanidad. Un amor que viene desde lo más profundo, un amor que nace entonces desde las entrañas. A eso se refiere Pablo cuando dice que es entrañable. Ahora consideramos que los sentimientos están en el corazón, decían, ¿verdad? Sabemos que están en la mente, pero en la antigüedad se consideraba que los sentimientos se encontraban en las vísceras del bajo vientre. Teníamos como antecedente histórico lo sacrificial, y estas vísceras se ofrendaban también. Veamos, por ejemplo, qué nos dice Reina Valera Antigua en Isaías 63:15 para entender. Mira desde el cielo y contempla desde la morada de tu santidad y de tu gloria. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza? La conmoción de tus entrañas y de tus miseraciones para conmigo hanse estrechado. Así que dice, es en las vísceras las que se conmueven cuando se siente tan profundamente. Así que Pablo les está diciendo que el amor que él siente por ellos es un amor profundo, intenso, grande, similar al que Jesús sintió y siente por nosotros. Un amor profundo, entrañable, que viene de lo más profundo de su ser. Es el amor que Pablo describe a plenitud para esta iglesia, y que Pablo nos describe a todos por inspiración
de Dios nos dice cómo es ese amor de Cristo del que habla, y es el modelo de amor que debemos de seguir, y es el famosísimo capítulo referente al amor de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y voy a tomar solamente los versículos del 1 al 8, para que veamos cómo es el amor de Cristo hacia nosotros. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cristo es amor. Cristo le da sentido a su amor con su entrega, con su pasión en la cruz. Y nos dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nos está exhortando a tener un amor profundo por sobre las cosas. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi amor para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pablo nos está delineando ese amor de Cristo y de ese amor del que le está hablando a la iglesia de Filipo. Y continúa diciendo en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, nos dice la parte inicial del versículo 8, nunca deja de ser. Es ese tipo de amor que Cristo le enseña a Pablo, ese mismo tipo de amor que Cristo nos enseña a todos en los hechos para toda la humanidad. Y Pablo les dice, comprendiendo ese amor, es que a través de la enseñanza y el discipulado, la adoración juntos, la alabanza juntos, Pablo les desea entonces que por ese amor haya un crecimiento espiritual y una madurez espiritual. Por eso Pablo le dice a esta iglesia de Filipos, toda ciencia y todo conocimiento es útil, pero más lo es el conocimiento de Dios. Un amor productivo viene de conocer a Dios. Un amor consentido es el que nos acerca a Dios. Un amor verdadero es el que afianza nuestra fe. Y un amor real y con frutos es el que nos permite ser. Así de sencillamente. Ser. Vueltos a ser, hechos nuevamente en las manos de Dios, vueltos a nacer y ser una nueva criatura. Nos permite ser. Por ello es que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo nos comportamos en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la escuela, en el transporte, en la casa, en el vecindario, debe ser fundamentado en el amor de Cristo. La piedad es ir adquiriendo el amor de Cristo y su carácter. Dicen otras versiones referentes a este pasaje, ir adquiriendo conocimiento y experiencia, o conocimiento y discernimiento, o conocimiento y entendimiento en todo. Pero todo fundamentado en el amor de Dios. Dice uno de los comentarios que estudié para este pasaje que el amor es la evidencia y el signo de un verdadero creyente. Así que el amor debe ser nuestro signo y nuestra evidencia, la manera en cómo nos comportemos con los hermanos en la fe y cómo nos comportemos con los que aún no son hermanos en la fe. Y este comentarista lo fundamenta en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Es un pasaje muy hermoso que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, perdonen ustedes, amarnos unos a otros. Es ese amor entrañable del que habla Pablo, del que habla Juan, del que nos muestra Cristo. Es que debemos verdaderamente amarnos como Cristo ama. Amarnos como Cristo ama a la humanidad desde lo más profundo. Es un valor de amar de manera entrañable. Y nos vamos a la tercera enseñanza, el valor de aprobar lo mejor. Dice Filipenses 1, 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Probar lo mejor. ¿Cuántas veces hemos ido, por ejemplo, a comer el guiso que más le guste, pero cuando probamos el lugar en donde lo preparan más rico, dejamos de ir a los demás? Pablo nos habla de aprobar lo mejor. Y es que Pablo está orando. En realidad analicemos cómo van ligadas las oraciones. Pide que el amor de Dios abunde en el conocimiento y ahora nos dice el para qué. Hay un para qué en esta frase inicial y es para que aprobemos lo mejor. Habla una palabra que en griego se dice dokimazo, que significa examinar, evaluar, comprobar y aprobar. Y esto último es dar por bueno, suficiente y calificar, según nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Justificar la certeza de un hecho también nos lo dice el diccionario, de manera tal que nos está diciendo que probemos de lo mejor. Y lo mejor que hay es el amor de Cristo y que una vez que lo probemos, nada será más bueno, más delicioso o más exquisito que es estar con Dios, que vivir conforme a la voluntad de Dios, que estudiar, conocer y vivir de la palabra de Dios. Así que se hace realidad lo que nos dice el salmista en el Salmo 119, versículo 103, uno de los salmos más largos, pero también más hermosos que existe. ¿Y qué nos dice el Salmo 119, 103? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y luego nos regala Pablo otro hermoso para qué. Ahora con las palabras de a fin de. Dice Pablo, a fin de ser sinceros e irreprensibles. En esta versión de la Reina Valera 1960. Pero si leemos lo que nos dice la versión Dios habla hoy, nos dice, así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos. Sinceros e irreprensibles, viviendo una vida limpia y sin tropiezos. Y es que Dios sabe, y Pablo lo comunica, vivir con Dios es vivir sustentados y sostenidos por la palabra de Dios. Y si es así, entonces sí podemos vivir conforme a su voluntad. Y eso no porque nos convirtamos en buenos repentinamente o por esfuerzo o decisión propia, ya no caigamos. No, nada de eso, sino es porque Él nos sostiene. No somos fuertes nosotros, sino que es fuerte y todopoderoso el que nos sostiene y porque es lo mejor que nos pueda pasar. Probemos lo mejor, nos dice Pablo, es conocer de Cristo y crecer en Cristo. Y una vez probado lo mejor, pues todo lo demás se muestra como lo que es, inferior, menos verdadero, menos bueno, menos delicioso, simple y sencillamente, pues menos. No es lo mejor, así que si no es lo mejor, es menos. De lo que Pablo nos está hablando es de la transformación en Cristo. Una vez conocido esto verdaderamente, les dice Pablo, no hay marcha atrás. Una vez probado lo mejor,
no se acepta nada que sea menor que ello. Y luego les dice, para que seáis llenos del Espíritu Santo. Aunque en el idioma original, en el griego koine, significaba ser receptores de la acción, es decir, es en forma pasiva. Por lo tanto, no dice que nosotros nos llenemos a nosotros mismos, sino que seamos llenados por Dios, de Él mismo, de su vida, de su palabra, de su Santo Espíritu, para que estemos llenos y seamos llenados de estos frutos de justicia, frutos de crecimiento, frutos de madurez espiritual, frutos por vivir en su palabra, de manera tal que el conocimiento del amor nos lleve a un discernimiento más elevado. Ya no se trata, espiritualmente hablando, cuando uno va naciendo de nuevo en Cristo, de tener discernimiento, es poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Es eso, sí, pero ahora lo que Pablo pide es que si estamos llenos de conocimiento podamos distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor es estar en Cristo. Lo mejor es la justicia de Jesús. Lo mejor es no buscar la salvación por nuestras obras, sino ser justificados ante el Padre por Cristo. Lo mejor es tenerlo a Él como nuestro Salvador y como nuestro abogado. No hay otro abogado que le llegue. Es lo mejor. ¿Cómo vamos a ser salvos si tenemos gente que no es ni siquiera abogado? Pero tenemos el mejor abogado ante el Padre. Por eso nos dice que los frutos de justicia son por medio de Jesucristo, porque son por Él y para Él. Y ahora sí, ya llenados de estos frutos de justicia, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Nos dice Pablo que son para la gloria y la alabanza de Dios. Sí, podríamos ocupar la eternidad para eso. Sería deseable que cuando partamos de este mundo podamos estar en la gloria de Dios y alabándole por toda la eternidad. Pero mientras estemos acá, no son para atesorarlos, son para llevar a otras personas a los pies de Cristo. Son frutos de amor, son frutos de reconciliación, son frutos de paz. Son frutos de la justificación de nuestros pecados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Son los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que si son sinceras en Dios, deben ser fructíferas también. Dar frutos para el reino de Dios. Y estaba leyendo otro comentario y nos decía del pastor y escritor Jen Getz de Dallas, en Texas, que escribe un libro que se llama Amándonos unos a otros, recalcando cuán importante y necesario es el amor genuino entre los hermanos, y lo presenta como un requisito para cumplir con la gran comisión que nuestro Señor nos da en el Evangelio de Mateo. Y dice, id y hacer discípulos, nos dice esa traducción de la Reina Valera 1960. Pero otra vez interpretado en el idioma original, dice, mientras vayas, ve haciendo discípulos. Así que parafraseemos esto, mientras vayas en la vida, mientras vivas, mientras camines en la calle, mientras compres en el mercado, mientras trabajes, mientras estudies, ve haciendo discípulos. Y nos dice el pastor Hertz, y aquí sí abro comillas porque es una cita literal, escucharán con más atención nuestro mensaje al ver el amor que profesamos. Les va a llamar la atención si el amor a Dios y el amor entre hermanos se nota. Eso llama la atención. Se preguntan, ¿y estos por qué están gozosos en medio de la crisis? ¿Qué les pasa? Pero es el amor de Dios reflejado en nosotros. Y el Señor lo dice también en Juan 13, 34 y 35. Nos dice, un mandamiento nuevo les doy, nos dice Cristo Jesús, que se amen los unos a los otros, como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, nos dice este versículo 35, si tienen amor los unos por los otros. Y es que una vez que probemos de lo mejor, el amor de Cristo, todo lo demás parecerá poco. Y vayamos a las conclusiones y a los desafíos. Hemos visto 3 valores más: el valor de ser copartícipes de la gracia, el valor de amar desde lo más profundo, de sentir ese amor entrañable, y el valor de aprobar de lo mejor. Así que unámonos a Cristo para ser copartícipes de su gracia, en hermandad y en amor. Ese es el desafío. Unámonos a Cristo, pongámonos el mismo uniforme, la misma camiseta, reconozcámonos y que se note que vivimos en Cristo, en hermandad y en amor profundo y entrañable, como Jesús nos amó y nos ama. Y atrevámonos a probar de lo mejor. No nos conformemos con lo de costumbre, no nos conformemos con lo único que hemos probado y que nos enseñaron. Atrevámonos a probar de lo mejor. Y entonces, y solo entonces, después de probar de lo mejor, sabremos que no hay nada mayor que amar a Cristo y ser amado como hijo por Dios. Y amar es compartir. Y retomo aquella frase vieja de Televisa que decía: ¿tienes el valor o te vale? Padre bendito, gracias por tu palabra hermosa. Gracias por exhortarnos a tomar decisiones en ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias por la cruz, Dios.